Dios los guarde, Dios los bendiga, mis hermanos. Bienvenidos una vez más a mi canal Harrington Levy 07. Si te gusta estos contenidos, por favor, ayúdanos con un like para poder llegar a más personas. O si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Mis hermanos, hoy quiero hacer un video sobre qué es lo que piensa el hombre de Dios. ¿Qué piensa el hombre? ¿Cómo actúa Dios? ¿Y qué es lo que Dios piensa del hombre? ¿Por qué este título? Quiero hablar sobre este título y sobre los 4 estados por lo que ha pasado el ser humano. Porque vemos hoy en día que cualquier persona, tú le preguntas sobre Dios, todos tenemos una opinión diferente sobre quién es Dios. Algunos dicen que Dios es amor y que Dios no castiga a nadie. Otros piensan de que Dios no va a salvar por ser buenas obras. Otros piensan de que Dios es tan bueno que Él ama a todos por igual y que Jesucristo vino y murió por todos, de forma que todos seremos salvos, etcétera, etcétera. Hay diferentes opiniones sobre cómo es que piensa Dios y quién es Dios. Ok, mis hermanos. Para empezar este estudio sobre los estados del hombre, y sobre qué es lo que opina Dios sobre nosotros, vamos a empezar con el primer estado, que es el estado de la creación, el hombre en estado inocente. Es decir, en el principio, cuando Dios creó al hombre, lo creó inocente, sin pecado, perfecto, ¿verdad? Antes de la caída, antes de que entrara el pecado al mundo, el hombre, la relación entre el ser humano y Dios era perfecta, directa y sin separación. Es decir, era una relación perfecta directamente con Dios. Había una comunión directa. Adán y Eva hablaban con Dios de manera personal. En Génesis 3:8 nos dice que Dios se paseaba por el huerto, lo que indica una cercanía íntima y constante del creador a su criatura, a su creación. No había temor de distancia entre el hombre y Dios, es decir, no había temor, y la comunión que había entre el hombre y Dios en ese momento era una comunión unida, pegada, no como cuando tú hablas con un ser querido tuyo o alguien que vive en tu casa. Es una relación personal sin ningún tipo de temor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existía también la inocencia y la pureza del hombre. Antes del pecado, el hombre no conocía el mal ni sentía vergüenza. En Génesis 2:25 dice que ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Eso refleja una relación transparente, sin culpa ni desconfianza. Es decir, no había pecado, no había conciencia, la conciencia estaba limpia y no había esa santidad en la mente. Era una mente sana, sin estar corrompida, en la que ellos andaban desnudos y no había esa maldad, esa malicia. ¿De acuerdo? También había dependencia y obediencia moral. Dios le dio al hombre autoridad sobre la creación, pero también una orden: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. En Génesis 2:16-17. La obediencia no era forzada, provenía del amor, la confianza y el reconocimiento de Dios como un creador, como el creador, no como un creador, disculpe, como el único creador. Había armonía con la creación. El hombre vivía en paz con la naturaleza y los animales. Su trabajo en el huerto era una colaboración con Dios, no una carga. Ausencia de la muerte y el sufrimiento. Había ausencia de la muerte y el sufrimiento, porque Dios nos creó para haber sido eternos. En este estado original no existía el dolor,
no existía la muerte ni el mal. Todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera. En Génesis 1:31. Antes, mis hermanos, de la caída, la relación del hombre con Dios era de amistad, confianza, obediencia y amor perfecto. Es decir, en el principio de la creación, Dios creó a un ser humano sin pecado, que se relacionaba con su creador perfecto. No existía la maldad, no existía el dolor, no existía la muerte. Es decir, desde el principio, este fue lo que Dios pensó en crear y fue lo que Dios creó. Esa fue su creación original. Con ese objetivo fue que Dios creó al ser humano, para tener una relación con Dios donde no existiera absolutamente nada dañino, donde el hombre viviera en paz con los animales, con la vegetación, en comunión con Dios, donde no existía el pecado, donde no existían los malos pensamientos. Pero llegó el segundo estado en que el hombre se encontró, fue en el estado caído por la desobediencia. En Génesis 3:6-7. El hombre se separa de Dios y le entregó el poder a Satanás y queda atado al pecado y muerto espiritualmente, separado de Dios. En esa condición queda el hombre después de que desobedece el mandato de Dios, que Dios le dice, no comerás, y él desobedeció a Dios. Muchas religiones piensan de que el mandato, que el pecado fue que se comió una manzana. No. La Biblia no habla de que si comió manzana, si comió pera, comió uva. El pecado entró no por haber comido la fruta, sino por la desobediencia. Dios dijo, no comer, y ellos comieron. Esa desobediencia, por causa de esa desobediencia, es que entra el pecado al mundo. La Biblia enseña claramente que después de la caída, el ser humano quedó incapacitado para restablecer una relación con Dios por su propio medio. No había forma de que el hombre, estando en el primer en el estado de inocencia, al estado perfecto, al caer al estado de caído, no había forma, no había camino, no había cómo volver al primer estado. ¿Cómo el hombre podría volver al primer estado con sus propios medios? No existía. No lo había y no lo hay. Aún no hay forma de que el hombre, por su propio medio, pueda llegar al estado original, que es el primer estado. Esa incapacidad no es solo una debilidad moral, sino una condición espiritual de separación y corrupción interior. Es decir, cuando entró el pecado, nuestra mente se corrompió, nuestro corazón se corrompió, el mal llegó y nos vimos incapaces de volver al primer estado por nuestros propios medios. Incluso lo que hicimos fue que nos separamos de Dios y le dimos el poder a Satanás. Es decir, tenemos un libre albedrío. No quiero profundizar mucho por esto, pero bueno, quiero decir algo. Nuestro libre albedrío está, nosotros tenemos la libertad de levantarnos a las 7, a las 8, a la hora que comemos. Tenemos la libertad de comer lo que queramos. Tenemos la libertad de ir a un lugar o no ir a ese lugar. Pero nuestro libre albedrío está atado al pecado. Está atado al pecado porque más adelante, cuando Cristo viene, nos dice que si el Hijo liberar, sería libre. Si el Hijo te libera, sería realmente libre. Pero bueno, eso es otro tema, no quiero desviarme del tema. ¿Ok? El pecado cometido nos separó de Dios. En Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado crea una barrera
que impide la comunión con Dios. Ok, ¿qué quiere decir este versículo? Miren, mis hermanos, nosotros no buscamos de Dios. Dios nos llama primero, porque la voluntad de nosotros está atada al pecado. Nosotros no tenemos voluntad ni deseo de buscar de Dios, a no ser que Dios nos llame primero. Por ejemplo, yo conozco muchas personas que no quieren oír hablar de la palabra de Dios. Que incluso yo he tratado de introducirla a Jesús en las conversaciones, me dan la espalda, rechazan lo que yo quiero opinar y me dicen, ya vas a volver de nuevo con lo mismo. ¿Por qué? Porque no le interesa. Este versículo me demuestra que es verdad en el sentido de que no buscamos a Dios. Todos nos separamos y no queremos ni oír de Dios. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nadie puede alcanzar la presencia o el favor de Dios por mérito propio. No hay nada que podamos hacer para poder alcanzar la gloria de Dios por nuestro propio mérito. La naturaleza humana quedó corrompida. Disculpen. Nuestra naturaleza, después de la desobediencia y hoy actualmente, nacemos con una naturaleza corrompida. ¿Cómo podemos observar eso hoy en día? Bueno, a los niños acabados de nacer no tenemos que enseñarles a portarse mal. Ya ellos por naturaleza se portan mal. Hay que enseñarlos a portarse bien. Por ejemplo, cuando le dicen, cómete la comida, dicen, no voy a comer. Están jugando con un juguete y no quieren el juguete, quieren el juguete del amiguito. Eso es parte de nuestra naturaleza, el pecado que hay en nosotros, por causa de la desobediencia de Adán y de Eva. En Romanos 5:2 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nosotros no vamos a pagar por el pecado de Adán y Eva. No. Nosotros vamos a pagar por nuestros propios pecados. ¿Por qué? Porque somos mentirosos, somos ladrones, somos blasfemos, somos adúlteros. ¿Por qué? Porque eso es parte de nuestra naturaleza. Nosotros sabemos que mentir es malo y aún así mentimos. Incluso a veces mentimos sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza caída. Y nosotros mismos con nuestros propios medios no podemos cambiarlo. No tenemos la voluntad de querer cambiar para agradar a Dios. A lo contrario, nuestro pensamiento y nuestro corazón siempre se enfoca y se inclina a hacer el mal. Porque es nuestra naturaleza. Todos heredamos una naturaleza pecaminosa. No solo cometemos pecados, sino que nacemos inclinados a ello. ¿Qué sucede, mis hermanos? Nosotros, en este segundo estado, en el estado caído, disculpen, quedamos incapacitados de tener una relación con Dios o volver al estado de inocencia. Entonces, ¿qué sucede? El hombre, al transcurso de los años, ha querido calmar un poco su conciencia, porque Dios puso en nosotros una conciencia y el conocimiento del bien y el mal. Y aún así, nosotros sabiendo lo que es malo, aún así lo sabemos, lo seguimos haciendo. Pero ¿qué hace el hombre? ¿Qué ha hecho el hombre en el transcurso de los años para calmar un poco su conciencia, como que algo como que para quedar bien con Dios? El hombre busca a Dios a su comodidad, a la comodidad del hombre. ¿Qué inventó el hombre para poder estar bien con Dios? Según los pensamientos y el corazón de Dios, el hombre inventa obras, hacer buenas obras. Es decir, yo hago buenas obras, yo me porto bien, yo ayudo a los pobres, yo no me meto con el vecino,
yo no hablo mal de nadie, yo ayudo a todo el que pueda, yo abro orfanatos, yo mando dinero a los niños que están muriéndose de hambre en África, yo hago muy buenas obras, hago muchas buenas obras. Yo soy un hombre bueno, según mi razonamiento y según mi perspectiva, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios sobre las obras? Isaías 64, 6 dice: toda nuestra justicia son como trapo de inmundicia. Todas nuestras obras, que para el ser humano son buenas obras, delante de la justicia de Dios y delante de la santidad de Dios, son trapo de inmundicia. Cuando dice trapo de inmundicia, yo creo, en mi opinión, que se está diciendo como que lo que usan las mujeres cuando están en esos días de los meses, trapo de inmundicia. Aún nuestras mejores obras no alcanzan la santidad de Dios, de modo que nuestras obras no se puede, por nuestras obras no se puede ser salvo, porque no es por obra. El ser humano quedó espiritualmente muerto, moralmente corrompido y separado de Dios. Ningún esfuerzo, ninguna religión o buenas obras puede restaurar esa comunión que perdimos con Dios. Mis hermanos, en el estado caído, en el estado que nace actualmente el ser humano, tenemos que entender, mis hermanos, que nacemos separados de Dios por naturaleza. Que nosotros no buscamos de Dios. Dios, bueno, si hay alguna persona que oiga este video que no le ha dado su vida a Jesús, que no se ha puesto al día con Dios, que no ha confesado sus pecados, hágase esta pregunta. Usted tiene la capacidad voluntaria por sus esfuerzos de decir: yo voy a arrepentirme de mi pecado y voy a aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. Hágase esa pregunta. Propóngase ir el domingo a la iglesia, a ver si puede ir por tu propio medio. Si no es que Dios te llama, somos incapaces de buscar a Dios por el estado en el que vivimos hoy en día. Estado caído, inclinado a hacer el mal y solamente el mal. Hoy en día vivimos una vida, mis hermanos, nos podemos dar cuenta. Yo estaba esperando una serie en Netflix que se llama El Brujo, algo así. Me gusta porque me gustan las películas de fantasía por los paisajes. Y tú sabes, siempre me ha gustado las películas esas de fantasía y de la época medieval. Pero esta cuarta temporada vi el segundo capítulo y no la voy a ver más. Ya se ha vuelto la temporada del 1, el 2 y el 3 era temporada de cazando monstruos y todo, pero ya esta última temporada ya pusieron dos mujeres besándose, que no le encuentro lógica, porque esa escena, un hombre enamorado de un rey y una mujer que salió con barba. Y lo primero que la mujer dice en el escenario es: caballeros, no se burlen de mi barba. Ya están poniendo en toda la película de Netflix la inclusión, LGBT, el homosexualismo. Ya Netflix últimamente no se puede ver todas las películas, pero eso es lo que hay hoy en día, mis hermanos. Eso es lo que estamos viviendo el día de hoy, por causa de que vivimos en el segundo estado caído. Mis hermanos, el tercer estado por el que el hombre ha pasado es el estado redimido, aceptación de pecado y recibir a Jesús y su sacrificio por la humanidad. Solo Cristo restablece la relación del hombre con Dios.
Solo Cristo. No la Virgen María, no el Papa, no San Antonio, no la Virgen de Guadalupe, no San Lázaro, no Santa Bárbara. A lo contrario, todos ellos te alejan de Dios. Todos ellos te separan del verdadero Dios. Solo Cristo puede restablecer la relación del hombre con Dios. En Cristo. Si pones algo más, lo que haces es que te separas de Dios. Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay el otro. No existe. No lo habrá ni existirá. Ni el Papa Francisco, bueno, ni el Papa que esté ahora de los católicos, ni ninguna virgen, ni ningún brujo, ni ningún pastor, ni ninguna iglesia, ni ninguna persona humana puede ser mediador entre Dios y los hombres. Solo Cristo. Solo Cristo. La Biblia enseña que después de la caída, el ser humano ya no podía acercarse libremente a Dios. No podíamos acercarnos libremente a Dios por nuestros propios méritos. Porque el pecado había roto la comunión que había entre Dios y el hombre. Pero Dios, en su amor, preparó un método perfecto para que los hombres pudieran ser escuchados nuevamente. Ese método es la mediación de Jesucristo, el camino, y nos reconcilia con el Padre. Cristo, Jesucristo, es el camino. Jesucristo Boulevard. No hay otro camino, mis hermanos. No hay otro camino. Cualquier otro camino fuera de Cristo te separa y te aleja de Dios y te lleva a la puerta ancha por donde muchos entrarán. Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Está en 1 Timoteo 2:5. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Confirmado. Jesús es el puente que une al hombre pecador con el Dios santo, santo, santo. Por medio de su sacrificio en la cruz, quitó el obstáculo del pecado y abrió el acceso directo al Padre. Es decir, Cristo pagó la fianza. Cristo vino y pagó por ti y por mí. La justicia de Dios fue cumplida en la cruz. Y ahora, mediante lo que Cristo hizo, nosotros tenemos acceso directo al Padre. Ya no necesitamos un sacerdote. Ya no necesitamos un papa. Ya no necesitamos alguien que interceda por nosotros como en el Antiguo Testamento, porque el velo se rajó de arriba a abajo cuando el Señor dijo: consumado es, en la cruz. Ya podemos ir directo, pero ahora no todos podemos ir directo. No todos. Explico más adelante. Dice: su sacrificio no da acceso al Padre directamente. Es decir, ya no necesitamos un intermediario, ni confesarnos con ningún papa, ni con ningún cura. En Romanos 5:1-2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Escuchen bien, mis hermanos. Tenemos paz para con Dios. Pero muy importante esto que sigue. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ahora paz con Dios. Podemos hablar directamente con Dios. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por nuestro propio mérito. No por nuestros propios méritos. ¿Ok? Antes, en el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo, que era el lugar donde estaba la presencia de Dios, el arca del pacto,
para interceder por el pueblo. Ahora no estamos bajo el Antiguo Testamento, que era bajo la ley, estamos bajo la gracia. El sacrificio de Cristo. Todos los creyentes tienen acceso directo a Dios en oración. Todos los creyentes. No los que no creen. Todos los creyentes. Los verdaderos creyentes. No el que dice ser creyente, no, los verdaderos creyentes. Porque ahora en Cristo no somos ya más su creación, sino que ahora somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, aquí, a Cristo, a los que creen en su nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Le dio potestad a ser hechos hijos de Dios. Es decir, antes no éramos hijos. Antes de recibir a Cristo en nuestro corazón, confesar nuestro pecado, no éramos hijos. Éramos criaturas apartadas de Dios, que íbamos directo al infierno. Este versículo habla de que quienes reciben a Jesús, es decir, creen en él y que los que lo aceptan, son adoptados por Dios como sus hijos. No es por nacimiento físico o méritos, sino por fe en Cristo. Es decir, no somos dioses pequeños, como dice Casi Luna, que somos dioses pequeños. No, porque no tenemos la misma naturaleza de Dios. Somos hijos adoptivos. El hijo adoptivo no tiene la naturaleza del Padre. El único hijo que tiene la misma naturaleza y la misma esencia del Padre es Jesucristo, que es Dios mismo. Nosotros no somos dioses ni dioses pequeños, como hay doctrina, como dije, de Casi Luna, que andan predicando de dioses junior, de Dios junior. Ahora que somos hijos de Dios, en Romanos 8, 26, 27 dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Disculpen. Así Dios escucha las peticiones de los hombres por medio de Cristo y el Espíritu Santo nos guía y fortalece en esa comunión. Es decir, antes que estábamos separados de Dios por nuestra naturaleza, al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador y recibir el sacrificio que Cristo hizo en la cruz a favor de nosotros, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros una vez y para siempre. Y es decir, antes a mí me gustaba pecar, es decir, miraba a las mujeres y las deseaba en mi corazón. Ese era yo. Pero ahora la miro y en la mente, porque no, el ser cristiano no significa que no vayamos a pecar. Ser cristiano significa que no vamos a vivir en el pecado, no vamos a buscar el pecado. Pero el pecado está ahí. Cuando me viene eso en la mente, antes que yo lo disfrutaba, ahora lo que es, cierro los ojos y le digo, Señor, quítame esto de la mente. Yo no quiero pensar en esto. No quiero. Algo dentro de mí me dice, está mal lo que estás pensando. Ahora cuando hago algo que no es agradable de Dios, antes me acostaba a dormir tranquilamente, pero ahora hay algo dentro de mí que me incomoda y me pone al día en la mente ahí, está mal. Eso que hiciste, y eso es lo que me lleva a mí ahora al arrepentimiento. Esa es la hora del Espíritu Santo, que nos lleva, nos contriña y nos hace arrepentirnos de nuestros pecados. Porque ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros y empieza a transformarnos nuestra vida poco a poco. Pero eso solamente para los que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. No es para todo el mundo. Ok, mis hermanos. El método que Dios preparó para escuchar las peticiones del hombre, escuchen bien esto, el método que Dios preparó para poder escuchar las peticiones de los hombres, porque sabemos que antes no podíamos hablar con Dios porque Dios estaba
separado de nosotros por causa de nuestro pecado. Es decir, Dios no se separó de nosotros. Nosotros nos separamos de Dios. Podíamos hablar con Dios y Dios no podía escuchar nuestras oraciones por causa del pecado. Pero Él hizo un método para que el hombre pueda hablar directamente con Dios y sus oraciones se le escucharan. Número 1, Jesucristo, nuestro mediador, que nos da acceso al Padre. Número 2, su sangre, que nos limpia del pecado y restaura la comunión con Dios. Y el Espíritu Santo, que nos enseña a orar y presenta nuestra súplica ante Dios. No hay otra forma. Miren, mis hermanos, ¿por qué digo esto y me enfoco en que solamente? Porque todo el mundo te puede decir, yo yo hablo con Dios todos los días. Yo le pido a Dios. Si yo soy santero, yo creo en santo, yo tengo santo y tengo a Babalao en mi casa, y tengo Orúa, y tengo Hecho Santo, y tengo a la Virgen de la Caridad en mi casa, y yo tengo San Lázaro, pero no, pero yo pongo a Dios primero. No, yo hago todo eso, pero yo no, Dios para mí es lo primero. Eso es una hipocresía. Le puedes preguntar a muchas personas, ¿tú crees en Dios? Y te contestarán, sí, yo creo. Incluso yo le doy gracias todos los días y le pido solamente a Él lo que digo. Yo tengo 100 santos en mi casa. Yo tengo ahí a Babalao y tengo ahí cosas de brujería, pero yo tengo la Biblia. Yo uso la Biblia. Yo pongo a Dios siempre de primero. Pero la pregunta correcta ahora sería, ¿Él escucha tu oración? Si tú le pides a Dios por tu propio mérito, sin tener a su Hijo en tu corazón, ¿Dios escucha tu oración o Dios contestará tu oración? ¿Qué dice la palabra de Dios, mis hermanos? Romanos 3:23, que ya lo leímos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, quiere decir que el hombre no puede acercarse a Dios ni pedirle nada por su propio mérito. No existe. No hay forma de que el hombre pueda hablar con Dios por nuestros propios méritos. Porque no somos merecedores de ese privilegio. Pero Dios, en su infinita misericordia y su incomprensible amor por su creación, Él abrió un camino, un solo camino. No hay más camino, un solo camino. El camino de Jesús y su justicia cumplida en la cruz. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí Jesús pagó lo que tú y yo teníamos que pagar en el juicio delante de Dios. Juan 14:14. Si algo pidieses en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Es decir, cuando tú le pidas a Dios, tienes que pedirlo en el nombre de Jesús. Si tu oración no las haces por medio de los méritos de Jesús, no va a ser escuchada. No va a ser escuchada si hacemos la oración por nuestros propios méritos. Y Dios encuentra una abominación la oración de cualquier individuo que rechaza su revelación, que rechaza lo que Él es, rechazando el sacrificio de la cruz, porque esa persona aún no ha abrazado la fe y lo que Jesús hizo por él. Es decir, una persona que no ha abrazado la fe, que rechaza lo que Dios es, que rechaza el sacrificio de Cristo en la cruz, su oración no va a ser escuchada. ¿Por qué? Porque Dios dijo, tú naces separado de mí. Mi ira está encima de ti. Pero como te amo, mandé a mi hijo un camino
para que puedas acercarte a mí. Si tú quieres acercarte a mí por otro camino, eso es una abominación a los ojos de Dios. A los ojos de Dios. Y aún así, esa persona quiere que Dios le conceda una audiencia sin reconocer lo que Cristo hizo por él, sin reconocer sus pecados. Quiere llegar a Dios y que Dios le conceda una audiencia. Y quiere que Dios le conceda las bendiciones que esa audiencia puede traer. Dios dice que eso es inconcebible. Porque para eso yo proveí a mi hijo. Para eso él fue a la cruz. Él es el único mediador entre tú y Dios. Para que el hombre pueda llegar a Dios por medio vía la cruz. No por medio vía mis buenas obras o yo soy muy bueno. Y el hombre no quiere esa vía. Lamentablemente. El hombre quiere otro camino. Que es el camino de la independencia sin mi hijo. Sin el sacrificio de mi hijo. Sin mi cruz. El hombre no quiere cargar la cruz. Y eso es lo que resulta chocante para Dios. Que queremos llegar a Dios rechazando a Dios mismo. Como que nosotros somos merecedores de que Dios no tiene que escuchar. Eso es lo que piensa el hombre que Dios es. Y qué susto se van a llevar el día del juicio. Salmo 66, 18 dice así, mis hermanos. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me había escuchado. ¿Y qué es lo que hace la persona que no se ha arrepentido? Ora y pide con pecado en su corazón. ¿Qué sucede, mis hermanos? Que si tú no estás arrepentido de tu pecado, tú no has aceptado lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Cuando tú oras, tú estás orando con pecado en tu corazón. Tú estás orando por tus propios méritos. El orar por tus propios méritos ya es un pecado, porque estás rechazando lo que Cristo hizo. Estás rechazando el plan perfecto de Dios para la redención de pecado del pecador. Está diciéndole a Dios, Cristo no es suficiente, yo soy suficiente. Yo no me voy a arrepentir de pecado, yo no voy a escuchar de tu palabra, yo no voy a estudiar tu palabra, pero yo vengo a hablar contigo y tú tienes que escuchar. ¿Ustedes creen que Dios escucha? ¿Ustedes creen que si tú vas a donde Dios con tu pecado en tu corazón, Dios va a escuchar tu oración? Cuando ese pecado fue por lo que Cristo tuvo que sufrir y ir a la cruz por causa del pecado. ¿Acaso el cristiano no ora con pecado en su corazón? Es una pregunta válida. La respuesta es sí. Sí, mis hermanos. Pero mis pecados fueron perdonados por la sangre derramada en la cruz por Cristo. Primera de Juan 1:7 dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, pasado, presente y futuro. Todos, sin importar cuál grave haya sido. Cuando te arrepientes de corazón, te pides perdón a Dios de corazón y aceptas a tu hijo, a su hijo, y el sacrificio hecho en la cruz, y aceptas a su hijo como tu único Señor y Salvador, no importa qué tan graves son tus pecados. No hay pecado que Cristo no pueda sanar y limpiar. Todos son limpios por la sangre de Cristo derramada en la cruz. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, pasado, presente y lo que voy a cometer en el futuro. Y el que no ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, aún tiene su pecado vigente y sin perdonar. Tienes su pecado vigente y sin ser perdonado.
Y hay una clara revelación que si yo oro o pido a Dios con pecado en mi corazón, sin ser perdonado, Dios no escucha esa oración. No responde esa oración. Dios sabe cuando una persona se acuerda de él solo cuando está en dificultad. Dios sabe que esa persona solo lo busca cuando está en problemas. Y si él lo bendice, luego de que él lo bendice, esa persona se vuelve a olvidar de Dios hasta que llegue el próximo problema y vuelve a sus malos caminos. Porque esa persona lo busca solamente porque tiene una necesidad y no por amor. Mis hermanos, ¿cuántas personas han pasado por problemas X problema? ¿Dónde estaba Dios? Esa es la pregunta. ¿Dónde estaba Dios? Queremos culpar a Dios. Y tú le preguntas a esa persona, ¿cuántas veces tú has ido a la iglesia? ¿Cuántas veces has escuchado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces has orado? ¿Cuántas veces ya te arrepentiste de tu pecado? ¿Ya te pusiste a cuenta de Dios? Dice, no. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto diferente de Dios. Pensamos de que Dios piensa como pensamos nosotros. Mis hermanos, Dios nos amó. Lo demostró Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la cruz, mis hermanos, fue la demostración más grande de amor de Dios a sus criaturas. Cristo no murió por el científico, por el maestro, no. Cristo murió por todos, drogadictos, asesinos, prostitutas, mentirosos, médicos, enfermeros, por todos, sin excepción. Todos podemos ser salvos por gracia. A nosotros no nos va a costar nada, pero a él sí le costó. Debemos de darle el primer paso. ¿Cuál es el paso? Sabemos que no podemos llegar a Dios por nuestro propio mérito. Pero tú que escuchas este video, pídele a Dios que ponga el deseo de buscar de Él en ti. Miren, mis hermanos, oímos frases como Dios es amor. No me voy a preocupar de buscar de Dios porque Dios es amor. Yo cuando muera, yo he hecho muy buenas obras, yo me he portado muy bien. Dios es amor. Dios ama a todos por igual. Dios no castiga porque Él es amor. Pero nos olvidamos que su justicia sobre tu pecado, Él la va a hacer cumplir. Porque es justo. Yo creo en santos y en brujería. Yo creo en todo eso, pero pongo a Dios de primero. Wow. Yo le doy gracias a Dios todos los días. Yo sigo viviendo mi vida normal, pecaminosa, pero yo le doy gracias a Dios todos los días. Estos pensamientos lo único que hacen es que vivas una vida con una esperanza vacía. Porque lo que en verdad cuenta no es lo que tú opinas de cómo tú estás con Dios. Lo que en verdad cuenta es lo que opina Dios de cómo tú estás con Él. Y Él te dice, y aquí entramos al cuarto estado. Si mueres en este estado caído, que es el estado caído, tu paga será la muerte, separado de Dios eternamente. Y eso es el infierno. No puedo poner una palabra bonita, tengo que decírtelo por amor, que si mueres sin Cristo en tu corazón,
lo creas o no lo creas. El que no lo creas, el que no lo crea no quita esa verdad. Ahí está. Vas a morir separado de Dios eternamente en el infierno. Porque antes que reconozcas tu pecado y aceptes a Jesús como Señor y Salvador para el perdón de tu pecado, Dios te dice, antes de reconocer a Cristo como Señor y Salvador, arrepentirnos de nuestro pecado, Dios nos decía en Isaías 59:2. Vuestra iniquidad ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ya leí este versículo ahorita. Nuestros pecados nos apartan de Dios. Y si vivimos una vida apartado de Dios y no quieres buscar a Dios, Dios no te va a obligar, aunque tiene el poder. Pero si te obliga, ya no lo busca por amor. Dios te va a decir, ok, yo voy a respetar tu decisión. Tú decidiste vivir una vida separado de mí, pues entonces yo voy a respetar tu decisión y vivirás una eternidad separado de mí. ¿Ven que Dios no condena? Nosotros somos los que nos condenamos. Nosotros pensamos de que Dios es amor y que cuando yo muera Dios es muy bueno. Y como yo soy tan buena persona, según yo, Dios me va a perdonar. Dios no manda a nadie. Es verdad, Dios no manda a nadie al infierno. El infierno no fue creado para el hombre, fue creado para Satanás y sus ángeles, que estaban separados de Dios. Pero el ser humano, al separarse de Dios, lamentablemente tiene que ir para ahí. Pero es la decisión del hombre, no es la decisión de Dios. Nosotros, con nuestras propias decisiones, que decidimos ir para el infierno. Antes del arrepentimiento del pecado, antes del arrepentimiento, el pecado crea una barrera espiritual entre el hombre y Dios. No porque Dios odia a la persona, sino porque su santidad no puede convivir con el pecado. Es decir, cuando Cristo estaba en la cruz, Cristo estaba en la cruz sin pecado. Cuando todos los pecados de la humanidad fueron puestos sobre él, él exclamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, Dios le da la espalda a su hijo por causa del pecado que estaba puesto sobre él. A su hijo le dio la espalda en la cruz por causa del pecado. A Jesús, quien nunca cometió pecado, fue hecho pecado. Y en ese momento el Padre le da la espalda a su hijo. ¿Qué tú esperas? Que si tú mueres en tu pecado sin arrepentimiento, Dios te va a abrazar. ¿Crees que Dios va a pasar por alto su justicia? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Qué significa la muerte? Separación de Dios. Hay dos muertes, la muerte física, la muerte espiritual. La muerte física es cuando el alma y el espíritu se separan del cuerpo. Ahí se produce la muerte. La muerte espiritual es la separación de Dios. El ser humano, en su estado natural, está bajo el juicio justo de Dios. Nuestro estado natural, con el estado en que nacemos, estamos bajo el juicio justo de Dios. Esto no significa que Dios haya dejado de amar al pecador, sino que la justicia divina exige que el pecado sea castigado. La idolatría, la brujería, las mentiras, las blasfemias, el adulterio, la borrachera, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre es enemigo de Dios. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Más claro que el agua.
Lo repito, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué enemistad contra Dios? Porque Dios dice no mienta y la carne miente. No adultere y el hombre va a adulterar. Porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. Pero escucha lo que dice aquí. Coma, ni tampoco puede. No podemos. Nadie puede cumplir la ley. Por eso es que necesitamos un Salvador. Fíjense si podemos cumplir la ley que dice la palabra de Dios, que de los 10 mandamientos, tú cumples 9 y fallas en uno, ya eres culpable de los 10. ¿Y quién no ha mentido? ¿Quién no ha robado? ¿Quién no ha codiciado? ¿Quién no ha mirado y ha deseado en su corazón? Todos. Si tú dices que tú no has hecho eso, eres un mentiroso. Y eso es pecado para mí. El corazón humano, antes de ser transformado, resiste a Dios. No busca su voluntad ni lo reconoce como Señor. Cierto. Antes de tú ser la persona que no ha aceptado a Cristo, le cuesta mucho trabajo oír la palabra de Dios y aceptar a Dios como nuestro Señor y Salvador. Y es la verdad, mis hermanos. Tenemos una noción de que Dios es piensa como el ser humano. Yo soy un chamaco cool, yo soy un chamaco chévere. Yo fui por la Guare y le vi 4 o 5 gente ahí, le compré comida. Y los fines de semana yo salgo y le doy comida a la persona y ayudo. Y yo no me meto con nadie. Yo vivo una vida muy buena. Yo soy una gran persona. Pones tu confianza en lo que tú crees que es bueno. Y lamentablemente, eso es lo mismo que te va a condenar a ti. Porque la salvación no es por obra, mis hermanos. Es por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué significa gracia? Recibir algo que tú y yo no merecemos. Pero Dios ama a su creación y ofrece la salvación. Hay esperanza, mis hermanos. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos una esperanza, mis hermanos. Si tú estás oyendo este video, aún tienes vida, aún tienes esperanza. Aunque el hombre está perdido y separado de Dios, Dios no deja de amarlo. Su deseo es que todos lleguen al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Por eso envió a Jesús para reconciliar al hombre con él mismo. Mis hermanos, no se engañen más. Dios no piensa como piensa el hombre. Dios es santo, santo, santo. Y es un Dios justo. Y Él va a hacer cumplir su justicia. Las religiones es el método que el hombre inventa para acercarse a Dios. El hombre es idólatra por naturaleza. Muchos pensamos, creamos un Dios a nuestra conveniencia. Bueno, Dios es bueno. Dios no me va a condenar. Yo soy bueno porque hago buenas obras. Pero el único y verdadero Dios viviente dice, no es por obra. No, yo hablo con Dios todos los días, yo le doy gracias a Dios, yo miro al cielo, yo me tiro de rodillas. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón y no estás arrepentido de tu pecado, estás orando con pecado en tu corazón y Dios te da la espalda. Porque no es por nuestros propios méritos, mis hermanos, es por los méritos de Cristo en la cruz. El cristianismo, mis hermanos, no es una religión. Repito, las religiones es el método que el hombre ha inventado para acercarse a Dios. En el cristianismo es Dios haciéndose hombre para salvar al hombre.
No hay nada que nosotros podamos hacer para nosotros ser perdonados por Dios y ser salvos por Dios. Todo viene de Dios. Todo. Nuestra fe nos la da Dios. Nuestra voluntad de buscarlo nos la da Dios. Todo es de Dios. Nosotros no tenemos nada, absolutamente nada, que ver con nuestra salvación. El centro, mis hermanos, es solamente Cristo. Cristo es el Salvador, Cristo es el camino, Cristo es la verdad. Cristo te ama, Cristo murió por ti, Cristo pagó tu deuda, Cristo se sacrificó por ti, por mí, por amor. Cristo. Cuando miramos a una virgen o a San Lázaro o miramos a Babalá o lo que sea, estamos rechazando el amor de Cristo, mis hermanos. Eso es lo que hace que te estás separando de Dios. Es solo Cristo. No hay nada más. Cristo, mis hermanos. Ok, mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Que la paz del Señor esté con ustedes. Espero haber dado un poquito de luz. Y mis hermanos, reflexionen. Acuérdense, Dios no es un ser humano que piensa como pensamos nosotros. Dios es un Dios bueno, un Dios justo, es misericordioso. Ponte a cuenta con Dios. Confiesa tu pecado, arrepiéntate y acepta al Señor y invítalo a venir a vivir contigo una vez y para siempre, mi hermano. No hay mejor decisión que un ser humano pueda hacer que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Dios lo guarde.